En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, debemos comenzar con el principio y fundamento, que lo vamos a ver en 3 puntos, en 3 ejercicios. En primer lugar, entonces, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Como primer punto de meditación, ustedes hacen todos los pasos que recomienda San Ignacio, ¿no? La oración preparatoria, la composición del lugar, la petición. Nosotros vamos directamente a los puntos. Como primer punto de meditación, la existencia de Dios. Dios existe. La razón humana puede llegar a descubrir la existencia de Dios. Hay diversas pruebas, pero todas las pruebas tienen algo en común. Las cosas se manifiestan insuficientes para justificar la propia existencia y las propias acciones. Esto, lo cual tiene evidentemente todo una connotación espiritual, ¿no? Porque no es simplemente descubrir la existencia de Dios, sino que la descubrí porque las cosas se manifiestan insuficientes en su ser y en su obrar. Entonces, la insuficiencia de las cosas es un punto de meditación, la necesidad de Dios. O sea, en concreto, descubrimos la existencia de Dios porque necesitamos de Él. Bien, que la razón humana la puede alcanzar, la existencia de Dios. Hay diversas citas bíblicas. Hay 2 que son clásicas. La de Romanos 1, 19, 21. Así dice: porque todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Se refieren a los paganos que no han tenido la revelación. Igual, todo, ¿sí? Por más que no hayan tenido la revelación, todo cuanto se puede conocer acerca de Dios está patente ante ellos. Dios mismo se lo dio a conocer, ya que sus atributos invisibles, su poder eterno y su divinidad, se hacen visibles a los ojos de la inteligencia desde la creación del mundo por medio de sus obras. Entonces, las obras de Dios hacen visibles a la inteligencia los atributos divinos, su poder, su divinidad. Por lo tanto, aquellos no tienen ninguna excusa. Los hombres que no han tenido la revelación no tienen excusas de no haber seguido a Dios. En efecto, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron ni le dieron gracias como corresponde,
Por el contrario, se extraviaron en vanos razonamientos y su mente insensata quedó en la oscuridad. Y otro texto que parece aún más fabriano, por así decirlo, es el de Sabiduría 13, 1-3. Porque parece hasta usar términos filosóficos. Dice así Sabidurías 13, 1-3. Sí, sí, un sí afirmativo, no condicional. Sí, con acento. Sí. Vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios. Los que, a partir de las cosas visibles, no fueron capaces de conocer a aquel que es. Y al considerar sus obras, no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses rectores del universo al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Bien, y después, para poner otro texto, un texto de San Juan Pablo II, que es muy interesante, sobre todo la última parte, está sacado de una de sus catequesis. Dice así, en las catequesis del credo, ¿no? Dice así: la necesidad de remontarse a una causa suprema se impone todavía más cuando se considera la organización perfecta que la ciencia no deja de descubrir en la estructura de la materia, como tal de que la ciencia no es un obstáculo para el conocimiento de Dios, sino un instrumento. Continúa. Cuando la inteligencia humana se aplica con tanta fatiga a determinar la constitución y las modalidades de acción de las partículas materiales, ¿no es inducida tal vez a buscar el origen de una inteligencia superior que ha concebido todo? Interesante el texto, da para hablar tanto, pero se ve bien el salto, ¿no? La inteligencia en la ciencia descubre modalidades de acción de las partículas materiales. ¿No es inducida tal vez? Ya no en la ciencia, evidentemente, porque es un salto que no es científico, es metafísico, no es científico, ¿no? Pero igualmente la ciencia te sirve como elemento de observación de la realidad. ¿No es inducida tal vez a buscar el origen de una inteligencia superior que ha concebido todo? Frente a las maravillas de lo que se puede llamar el mundo inmensamente pequeño del átomo o el mundo inmensamente grande del cosmos, el espíritu del hombre se siente totalmente superado. El espíritu del hombre se siente totalmente superado. ¿Sí? Eso es un elemento importante. El espíritu del hombre se siente totalmente superado en sus posibilidades de creación e incluso de imaginación. Supera lo que te podés imaginar. Esto lo podemos aplicar también a la providencia. ¿Vieron cuando hay un problema, un lío que vos no sabés cómo se puede solucionar y de repente Dios te sorprende? Bien, es así. Supera lo que te podés imaginar. Incluso de imaginación, y comprende que una obra de tal calidad y de tales proporciones requieren un creador, cuya sabiduría trasciende toda medida, cuya potencia es infinita. Continúa. La evolución de los seres vivientes, de los cuales la ciencia trata de determinar las etapas y discernir el mecanismo, presenta una finalidad interna que suscita la admiración. Como la ciencia no es obstáculo, sino puente. Esta finalidad que orienta a los seres en una dirección de la que no son dueños ni responsables, obliga a suponer un espíritu que es su inventor, el creador. Continúa. La historia de la humanidad,
Fíjense, porque acá ya es muy interesante, porque ya va poniendo la historia de la humanidad. ¿Cómo que la historia de la humanidad? Si la historia de la humanidad la hacen los hombres, que son libres y deciden por sí mismos. Pero interesante, la historia de la humanidad y la vida de toda persona humana manifiestan una finalidad todavía más impresionante. Esa frase es fabulosa, porque te está diciendo de que por más que todos los hombres hagan todas las cosas libremente y piensen que son los dueños de todo lo que pasa, en realidad todo eso responde a una providencia de Dios que es superior. De modo tal de que incluso las acciones libres de los hombres están sometidas a la providencia divina. Muy interesante. Finalmente, entre las cualidades de este mundo que impulsan a mirar hacia lo alto, está la belleza. Esta parte está espectacular, para mí es la mejor. Ella se manifiesta en las multiformes maravillas de la naturaleza. Qué lindo el paisaje, ¿no? Dios. Pero no solamente en la belleza de la naturaleza, se traduce en las innumerables obras de arte. Eso es una cosa fabulosa. ¿Por qué si lo pintó una persona, lo pintó un hombre, por qué me manifiesta el Creador? En las innumerables obras de arte, literatura, música, pintura, artes plásticas. De alguna manera, Juan Pablo II se da cuenta que en el obrar del hombre se manifiesta de alguna artístico, se manifiesta de alguna manera Dios, porque el hombre está obrando eso gracias a un don que de alguna manera lo supera. Se hace apreciar también, y esta es la parte mejor, se hace apreciar también en la conducta moral. Cuando uno ve una persona haciendo un acto virtuoso, ¡qué gracia de Dios! Uno ve a Dios en el actuar virtuoso de los hombres, porque eso es un don. El hombre abandonado a sí mismo, recuerden la existencia de Dios, era siempre de la insuficiencia de las criaturas a el Creador que le tiene que fundar y sostener. Bien, el hombre cuando hace una obra de arte, pero más todavía, mucho más, cuando hace una acción moralmente buena, en realidad en el fondo es insuficiente él para hacer eso. Y está mostrando, a pesar de toda la libertad y todo el empeño que le está poniendo a esa obra, está mostrando el don de Dios. Hay tantos buenos sentimientos, se hace apreciar también en la conducta moral. Hay tantos buenos sentimientos, tantos gestos estupendos. El hombre es consciente de recibir toda esa belleza, aunque con su acción concurre a su manifestación. Espectacular. Entonces sí, vos con tu acción estás pintando eso, vos con tu acción estás haciendo el acto moral bueno, pero sos consciente de ser algo que estás recibiendo. La existencia de Dios, ¿no? Como Dios. Sí, esto ya nos anticipa, este texto se podría haber puesto en la contemplación para alcanzar amor, ¿no? Como Dios vive, ¿no? En todas las cosas, como las guía. Y termina, estamos hablando de la audiencia del miércoles 10 de julio de 1985, termina diciendo así: las pruebas de la existencia de Dios son múltiples y convergentes. Ellas contribuyen a mostrar que la fe no mortifica la inteligencia, sino que la estimula a reflexionar. Bien, lo importante es ver que las pruebas filosóficas o espontáneas del hombre común para demostrar la existencia de Dios se fundamentan en la insuficiencia de la criatura. Tan verdadero como que Dios es que nosotros tenemos necesidad de Él.
Bien, segundo punto, ¿por qué Dios crea? Las criaturas hacen las cosas para alcanzar un fin, como ya hemos visto. Pero Dios no necesita alcanzar un fin. Ya está. Y entonces, ¿por qué crea? Nosotros necesitamos hacer cosas porque no hemos llegado al fin al cual tenemos que llegar. Pero Él ya llegó, es lo mismo, ya terminó la casa, ¿para qué seguir trabajando? Una vez que vos llegaste ya está. Bueno, Él ya llegó desde toda la eternidad, o sea, no necesita, el fin es el mismo. Por eso es que Santo Tomás dice que Dios es libérrimo, dice la traducción española. Libérrimo, o sea, recontra súper libre. ¿Por qué? Y porque nosotros somos libres en elegir los medios para un fin. Pero Él no necesita elegir medios para un fin, porque ya está en el fin. Entonces Él ordena al fin las cosas, pero no las necesita como medio. Por eso es muchísimo más libre que nosotros. Libérrimo. Bien, ¿por qué hace las cosas? Evidentemente que solo por bondad, benevolencia, absolutamente libre. La mamá, cuando le da de comer al nene, cuando lo cuida, de alguna manera, por más que todo lo hace por amor al nene, de alguna manera ella necesita hacer eso para desarrollarse ella misma. Si no lo hace, ella se frustra, es una mala madre, de modo tal de que por más que lo haga por amor, es algo que a ella la perfecciona. En cambio Dios no. Dios lo hace y no se perfecciona en nada. No le sirve para nada. Absolutamente. No lo necesita. Nada. Es simplemente por un amor absolutamente libérrimo. Es bueno. Bien, ¿y por qué crea al hombre? Evidentemente, si vamos a la causa es porque Él es bueno. ¿Y para qué? El porqué de finalidad. Y para que el hombre sea feliz. Evidentemente, si es bueno no te va a crear para usarte, ¿no? Es simplemente por tu felicidad. Te quiere donar algo. Tercer punto de meditación. ¿Cuál es la felicidad del hombre? Evidentemente que... Bien, ¿cuál es la felicidad del hombre? Bien, la felicidad del hombre no está en el placer. Porque eso es común a los animales, dice Aristóteles. Si la felicidad del hombre fuese la de los animales, el sentido de la vida del hombre sería el mismo que el sentido de la vida de los animales, ¿no? Evidentemente la felicidad del hombre es distinta, el sentido de la vida es distinto. Evidentemente que la felicidad del hombre se encuentra en su fin, en su finalidad, cuando alcanza su finalidad. Cuando alcanza su plena realización, cuando da sentido a su vida. Evidentemente eso no está en el placer. Tampoco se encuentra en la fama y en el honor. Uy, qué aburrido, está diciendo todos los argumentos de Aristóteles. Sí, será todo lo aburrido que ustedes quieran, pero después lo terminamos buscando en eso. Ese es el punto. Después la felicidad la terminamos buscando en eso. No, padre, yo no la busco en esto. Sí, la buscas en eso, te guste o no te guste, la buscas en eso. Porque después te estás lamentando de que no te prestaron atención, de que no te dijeron las cosas, de que no te consideran. La buscas en eso. ¿Sí? Ese es el punto. Buscamos la felicidad en todas esas cosas que no nos dan la felicidad ni remotamente. Entonces dice, no se encuentra en la fama y el honor, dice Aristóteles.
Porque el honor, el argumento que da Aristóteles, consiste en una acción del otro. Y en todo caso lo perfecciona el otro, pero no te perfecciona a vos. Tampoco se encuentra en el poder, porque es instrumento. Bien, la felicidad del hombre se consigue solamente en la unión con Dios. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Y lo vemos por el deseo infinito que el hombre tiene. Acá hay un problema muy interesante. Hay una tendencia en la gente a pensar la felicidad como el placer, ¿no? Entonces, por más que vos digas, no, la felicidad no la busco en el placer, sino que la busco en la contemplación, la busco en la unión con Dios, en realidad lo que la gente piensa es el placer que le da esa unión con Dios. Considera la felicidad eso, no se escapa de poner la felicidad en el placer, no escapa en esa consideración, no, hay que evitar eso, no está en el placer, ¿sí? No está propiamente en el placer, ¿sí? El placer puede llegar a ser una mera consecuencia accidental de la felicidad, ¿sí? De hecho, bien, no lo vamos a entrar en toda la discusión, ¿no? Pero el gozo, ¿sí? Es una mera consecuencia accidental de la felicidad. En realidad vos gozás porque sos feliz, pero no es el gozo lo que te causa la felicidad. El gozo es una consecuencia, ¿no? La felicidad está en la perfección, está en la plenitud, está en el conseguir el sentido de tu vida. Y en eso está en la unión con Dios. Que eso después te dará gozo es otra cosa. Pero ese gozo fuera de la unión con Dios, en primer lugar que no existe, pero si existiese, no te haría feliz propiamente. Bien, entonces está en la unión con Dios mi felicidad. ¿Cómo alcanzar esta felicidad? ¿Cómo alcanzar esta unión con Dios? Es el cuarto punto que tenemos que meditar. Y bueno, ya lo sabemos, es con amor. A Dios nos unimos amándolo. Y amándolo, amor, el verdadero amor implica libertad y elección. Entonces, para llegar al fin que yo tengo que llegar y para ser feliz, para dar sentido a mi vida, para hacer de alguna manera feliz a Dios, porque cumplo el fin por el cual Él me creó, de alguna manera decimos, ¿no? Es cuestión de amarlo, aplicarme a eso libremente, elegirlo. Ese es el punto 4. ¿Cómo alcanzar la felicidad? Con amor, libertad, elección. El punto 5 para meditar, para reflexionar, es que el amor implica respetar la naturaleza de las cosas. Y lo digo rápidamente. ¿Sí? Si yo amo un perro, le tiro un hueso. Si amo un caballo, le doy una zanahoria. Si amo un bebé, lo tomo en los brazos, ¿no? Fíjense que siempre es según la naturaleza de la cosa amada. No le doy un hueso al bebé, ¿no? Ni una zanahoria al perro. El perro me mira la zanahoria, ¿no? Es siempre según la naturaleza. Entonces, si estamos hablando de amar a Dios, implica respetar la naturaleza de Dios. ¿Y cómo amo a Dios? ¿Cómo respeto? ¿Cómo me pongo en contacto con Él?
¿Qué le regalo? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. En el fondo, el principio y fundamento, eso de alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, está explicitando lo que son los actos de amores debido que nosotros le tenemos que dar a Él. El modo con el cual me uno a Él y alcanzo la felicidad, que viene expresado por San Ignacio como salvar el alma. Punto 6, y todo movimiento se acelera hasta el final, vamos rápido. El punto 6 es la doble finalidad, simplemente los mencionamos. En el principio y fundamento, San Ignacio habla de una doble finalidad: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Son los dos fines, que en realidad es lo mismo, hecho acá en la tierra y después en el cielo. Pero como que para ir al cielo, salvar el alma, tenemos que obrar en la tierra lo que vamos a hacer en el cielo. Ya empezar desde ahora. Entonces, si quiero ir al cielo, en el cual voy a alabar, hacer reverencia y servir, lo tengo que empezar a hacer en esta vida. Tengo que en esta vida alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Si yo quiero ir para Roma, tengo que ir para Roma. Si camino toda la vida para otro lugar, evidentemente después no voy a pretender llegar a Roma al final de mi vida si estuve caminando para otro lugar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a hacer ya en esta vida lo que haremos en el cielo. Bien. Y listo, y salteamos. Pueden considerar, repetimos los títulos solamente, sin decir nada por razones del tiempo. Como la salvación del alma es una mera consecuencia de las cosas que hacemos, ¿tá? Consecuencias absolutamente necesarias, ¿no? Es verdad que hay un juicio de Dios, pero no es que el juicio de Dios se agrega a mi acción de modo totalmente accidental, no es una lotería, ¿sí? A ver qué me toca, entro o salgo, como cuando hacíamos, los jóvenes hacíamos la colimba. Te sorteaban, entras o salís. No es eso, entrar al cielo, no, sino que es una consecuencia, se puede decir, natural de tus obras, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo del huevito que se tira del 5º piso. Después no se puede quejar, qué malo que es Dios, me reventé contra el piso, qué malo que es Dios, me castigó. No, es la consecuencia de tu acción, le decís al huevito. Vos te tiraste y la consecuencia de tu acción es reventarte en el piso. Bien, así nosotros, si llevamos una vida alejada de Dios, no lo amamos, la consecuencia de eso es lo natural, ¿no? Recuerden, Dios mueve todas las cosas respetando la naturaleza. Por eso mueve al hombre, pero el hombre tiene que hacer uso de su libertad. Si con tu libertad lo rechazás toda tu vida, después no podés pretender. Bien. Pueden meditar lo que significa alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. ¿Sí? Alabar. Este Rey es muy bueno. Dios es la alegría de mi vida. Hacer reverencia. Me arrodillo ante Él, le rindo culto. Servir. Hago lo que Él me diga. Me pongo a su disposición, ¿no? Pueden meditar en eso. Pero vamos a leer rápidamente, y esta es la parte más difícil tal vez para ustedes, textos del hermano Rafael. Vamos a leer rápidamente. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden copiar todos los textos, evidentemente, pero tienen que ser capaces de captar una idea en cada texto y de escribirla, ¿sí? Bien, vamos a leer algunos textos. Estamos en principio y fundamento, la existencia de Dios y para qué fuimos creados. Una carta. Alaba a Dios, abuelita, alábale en todo momento, aun cuando el dolor nos aprisione, el corazón se nos desgarre e incluso la desolación se apodere de nosotros. Sí, porque es fácil decir alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, pero eso es incondicional, no veo por qué hay que darle condiciones, ¿no? Entonces dice eso. Alaba a Dios en todo momento.
No hay oración que Dios agradezca más, ni tampoco hay oración que más nos acerque a Él. Esa va a ser dentro de poco mi vida. Vida que transcurrirá en el coro, en el trabajo y en el silencio, y que se reduce a una cosa sola: a alabar a Dios en todo momento. Texto espectacular, tiene miles de matices, ¿no? Cómo es que hay que alabar a Dios independientemente de las circunstancias, cómo Él ve su vocación en el alabar a Dios continuamente, cómo traduce en eso todas las cosas que va a hacer. Otro texto: los cristianos no se despiden nunca. Dios es el fin, y allí nos encontraremos todos para una eternidad. ¿Qué valen al lado de eso unos pocos años? Dios como fin de nuestra vida. Interesante, no nos despedimos, sino que nos vemos allá. Hablando sobre los años, lo único que debemos hacer es aprovecharlos bien, pues para hacer el bien son cortos y para hacer el mal son largos. Otro texto: el único consuelo que pueden tener las criaturas es recrearse en Dios, y a esto voy a la trapa. Allí, durante 7 veces al día, como hacía el rey David, entonaré cánticos en su honor. Acuérdate, pues, de que a cualquier momento que eleves los ojos a Dios, tu hijo Rafael está en un coro de hombres en la tierra que, a imitación de los ángeles en el cielo, canta con alegría el Hosana a Dios en las alturas. Y no se acostará ninguna noche sin haberle pedido a la Santísima Virgen en una fervorosa salve por su padre, su madre y sus hermanos, para que dentro de poco todos allá arriba podamos seguir cantando con alegría a un Dios tan bueno como Jesús. Lo que no debes hacer es preocuparte de mis manos. Lo que no debes hacer es preocuparte de si mis manos manejan el pincel o el azadón, porque él era un gran pintor. No sé si vieron en la vida de él que él decide la tapa porque tiene que hacer la tapa de un libro, ¿no? Entonces se va a una trapa para ver cómo el tío había escrito un libro sobre un trapense, entonces él tenía que hacerle la tapa, era un gran dibujante, y se va a la trapa para ver cómo viven los trapenses y dibujar algo que sea coherente y no cualquier cosa, ¿no? Bien, entonces tenía ese talento. Entonces dice: lo que no debes hacer es preocuparte de si mis manos manejan el pincel o el azadón. A los ojos de Dios es lo mismo, con tal que se manejen para mayor gloria suya. Y con todo se les puede alabar. En el campo con el azadón, en casa con la pluma, en la iglesia con el incienso. La cuestión es no tenerlas paradas a las manos, y así algún día poder presentarse delante de Dios y enseñándole las manos llenas de callos y sabañones, decirle: un segundito. Señor, las obras ejecutadas por mí son pobres y despreciables. Mis manos han trabajado mal, pero yo, Señor, todo lo hacía en tu nombre. Y cada vez que el cuerpo se inclinaba en tierra para ganarme el pan, mi corazón se elevaba a ti para poder algún día ganar el cielo. Es un gran consuelo tener callos por amor a Dios, ¿no? Todo el tema de
hacer todo alabando a Dios, la vida continuamente, cada cosa, trabajar mucho, esforzarse, donarse continuamente. Soy trapense y como trapense siento, veo y discurro. El trapense no es ninguna cosa rara, no es nada excepcional ni extraña. El trapense, en primer lugar, es un hombre como todos. Es una criatura de Dios como son todas. Tiene sus miserias, sus flaquezas, un cuerpo con el que lucha y un alma que tiene que salvar. Eso es todo. Dios le exige una serie de cosas que son sencillas y agradables de cumplir aquí en la tierra. La principal de todas es que el trapense no quiera más que lo que Dios quiera. Que Él sea su única ocupación, su único deseo, su único amor y ocupación. Que esté lleno de Espíritu de Dios. Que todos sus actos en la vida sean dirigidos exclusivamente hacia Él, hacia su mayor gloria y en su nombre. ¿Cómo se ve? ¿Sí? ¿Cuál es la ocupación del trapense? Alabar, hacer reverencia y servir a Dios en todas las cosas que hace. ¿Cómo se ve? La ocupación del trapense es bien sencilla. No necesita grandes estudios ni preparaciones. No hace falta condiciones excepcionales como mucha gente cree. Ni tampoco hace falta violentarse ni destrozarse para nada. Basta solamente una cosa, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es tan grande, eso es tan dulce, que se puede decir que la ocupación del trapense en la tierra es la más agradable de todas las ocupaciones, es la más divina, la más útil, si se me permite emplear esta palabra. ¿Cuántas veces me dan ganas de contestar cuando me pregunta, y dime, ¿qué hacéis en la trapa? Pues una cosa bien sencilla, amar a Dios y dejarse amar por Él, nada más que eso. Pero esa ocupación del trapense en su monasterio pasa inadvertida en el mundo, pues el mundo tan ocupado en otras cosas, esa no la comprende. El mundo solo ve en un trapense un hombre que no se baña, que no come más que pan y alubias y que no habla nunca. Y claro, visto solamente desde ese punto de vista, es una cosa rara. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.